Hola, muy buenas. Aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. Vamos a seguir con números complejos. En el vídeo anterior vimos lo que es la introducción. Aprendimos a ver lo que es un número complejo. Y en este vídeo vamos a aprender a pasar de su forma binómica a su forma polar o trigonométrica. Y de esta a su forma exponencial. Vamos con el primer caso. Vamos a intentar hacer un número de cada cuadrante. Porque como vemos hay distintas fórmulas. Lo podemos ver aquí. Para cada cuadrante. El primero que tenemos es raíz de 3 más 3 por i. Para pasarlo a forma polar necesitamos su módulo, que era r, y su ángulo, que es θ. Vamos a ver el módulo de este número. Recordamos que la fórmula del módulo era cada miembro elevarlo al cuadrado. El primer miembro es raíz de 3 y el segundo miembro es 3. Esto nos daría raíz de 3 más 9, que es igual a raíz de 12. Así que ya tenemos su módulo. Vamos a ver cómo calculamos su ángulo θ. Para empezar tenemos que calcular este ángulo alfa. Esta es la fórmula. La tenemos aquí a la derecha del todo, como veis. El arco tangente de B entre A. Un número complejo venía dado de esta forma. A más BI. A era la parte real y B la parte imaginaria, que es la que va con nuestra I latina. Con lo cual, en nuestro número tenemos que la B es el 3. Y está partido de raíz de 3, que es el A. Esto es equivalente si multiplicamos en el denominador por raíz de 3 y en el numerador también por raíz de 3. Esto nos va a quedar esto de aquí, podéis comprobarlo. Y ahora esta cuenta podéis hacerla con la calculadora o podéis mirar una tabla de ángulos. La arcotangente de raíz de 3 es el ángulo cuya tangente es raíz de 3. Y ese ángulo es 60 grados. Pero yo lo voy a poner en radianes. Tenemos que pi tercios. Pues bien, vemos este número, lo vamos a ver en esta grafiquita que tenemos arriba para ver en qué cuadrante está. La parte real, que es la A, vemos que es positiva, con lo cual va a estar para allá. Y ahora vemos que la parte imaginaria también es positiva, con lo cual va a ir para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar en el primer cuadrante. Nos venimos a la derecha, nuestra formulita, nos vamos al primer cuadrante y vemos que nuestro ángulo θ coincide con este alfa que acabamos de sacar. Esto quiere decir que nuestro θ es pi tercios. Recordamos que un número en forma polar o trigonométrica tenemos aquí nuestro módulo y ahora teníamos el coseno de θ más i por el seno de θ. Pues bien, vamos a poner aquí ya la equivalencia. Nuestro número raíz de 3 más 3 por i es igual. Y ahora vemos aquí la fórmula trigonométrica. La r es el módulo es raíz de 12. Por el coseno de θ, θ hemos visto que es pi tercios, más i por el seno de este mismo pi tercios. En dos líneas ya lo hemos pasado a su forma polar o trigonométrica. Ahora, para pasar de forma trigonométrica exponencial no hace falta hacer mucho. Vemos aquí la fórmula trigonométrica. Esto equivale en su forma exponencial a esto que tenemos aquí, al módulo por e elevado a nuestro ángulo θ por nuestra i latina. Con lo cual nos venimos a nuestra igualdad, tenemos que nuestro módulo es raíz de 12. Por e elevado a nuestro θ, que es pi tercios, por i latina. Y ya tenemos aquí nuestra forma exponencial, aquí nuestra forma polar y aquí teníamos nuestro número en forma binómica. Como veis se hacen dos líneas. Vamos por el siguiente caso. En este caso tenemos el número menos 1 más raíz de 3i. Lo primero, como siempre, es sacar su módulo. El módulo es s menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Esto nos va a quedar raíz de 1 más 3, que es igual a raíz de 4, que es 2.
Vamos ahora a calcular su ángulo alfa. El ángulo alfa, tenemos ahí la formulita a la derecha del todo, es la arcotangente de B entre A. Teníamos que nuestro número en binómico era así, A más BI. Nuestra B en este caso es raíz de 3 y nuestra A es menos 1. Lo que va dentro está en valor absoluto, con lo cual ese menos se quita. Y tenemos esto de aquí, arcotangente de raíz de 3 entre 1, que es arcotangente de raíz de 3. Nos da igual que en el apartado anterior, es decir, nos da pi tercios. Ya tenemos nuestro alfa. Ahora vamos a pintar este número para ver en qué cuadrante está. Como vemos, la parte real, que es el menos 1, es negativo, con lo cual va para la izquierda, ya que la parte real estaba en el eje X. Y la parte imaginaria es la que va en el eje Y. Como vemos, raíz de 3 es positivo, así que va para arriba. Esto quiere decir que este número va a estar en el segundo cuadrante. Nos venimos ahora a la gráfica de la derecha, vemos que está en el segundo cuadrante y la formulita para nuestro ángulo θ es esta de aquí arriba. Así que nuestro θ va a ser pi menos ese ángulo alfa que acabamos de calcular, que es pi tercios. Esto de aquí sería 2 pi tercios. Así que ya tenemos todo lo que necesitamos. Ese número que tenemos en forma binómica es igual a R, que es el módulo hemos visto que es 2, por el coseno de θ, que es 2 pi tercios, más I por el seno de ese mismo 2 pi tercios. Ya lo tenemos en forma polar o trigonométrica. En su forma exponencial, como hemos visto antes, es el módulo por elevado a nuestro ángulo θ, que es 2 pi tercios, por nuestra I latina. Ya tenemos aquí en exponencial, aquí en polar y este era en binómica. Vamos ahora a por otro caso. Bien, tenemos aquí menos 1 menos raíz de 3 por I. Lo primero, como siempre, sacar su módulo. El primero es menos 1, pues menos 1 al cuadrado, más, y el segundo es menos raíz de 3 al cuadrado. Esto de aquí tenemos que es menos 1 al cuadrado es 1, menos raíz de 3 al cuadrado es 3, y esto tenemos que es raíz de 4, que es igual a 2. Ya tenemos su módulo. Vamos ahora a calcular nuestro ángulo alfa. Ponemos nuestra formulita para nuestro ángulo alfa, y ahora es B entre A. Tenemos aquí A más BI, el B sería el raíz de 3, en este caso menos raíz de 3. Y el A sería el menos 1. Esto es la arcotangente de raíz de 3, nos ha salido igual que antes. Y esto teníamos que era pi tercios. Si aquí os sale otro numerito, no pasa nada, lo ponéis en la calculadora y os sale esto de aquí. Podéis poner la calculadora en radianes y os sale esto mismo. Vamos a ver ahora en qué cuadrante está. Tenemos que nuestra parte real, que es la A, es menos 1, con lo cual va para la izquierda. Y nuestra parte imaginaria, que viene a ser la altura, es negativa, con lo cual va para abajo. Esto quiere decir que está en el tercer cuadrante. Nos venimos a la derecha, nuestra otra gráfica, vemos que está en el tercer cuadrante y usamos esta formulita que tenemos aquí abajo. Con lo cual nuestro ángulo θ va a ser pi más ese alfa que hemos calculado. Pi más pi partido por 3. Esto nos da 4 pi tercios y ya tenemos nuestro ángulo θ. Así que nuestro número en forma binómica es igual al módulo, que es 2, por el coseno de nuestro ángulo θ, que es 4 pi tercios, más I por el seno de ese mismo ángulo, 4 pi tercios. Y en su forma exponencial, pues ponemos aquí su módulo por elevado al ángulo θ por nuestra I latina.
Y ya tendríamos este también. Forma exponencial, forma polar o trigonométrica y su forma binómica. Vamos con el último caso. Tenemos aquí este nuevo número, 5 menos 5 por i. Hallamos su módulo. Raíz de 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Esto va a ser raíz de 25 más 25, que es 50. Y ahora podemos sacar algo de la raíz. No hace falta, pero bueno, si quisiésemos sacarlo, tendríamos que esto es 2 por 5 al cuadrado. Ese 5 al cuadrado sale fuera como un 5. Entonces tendríamos 5 por raíz de 2. Nos vamos ahora a calcular su ángulo alfa. Y tenemos que el arco tangente de B entre A. Nuestra parte B, que es la imaginaria, tenemos que es menos 5. Nuestra parte real es 5. Esto tenemos que arco tangente del valor absoluto de menos 1. El valor absoluto, recordamos que es quitarle el signo. Así que tenemos arco tangente de 1. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 1? Pues la tangente es 1 cuando el seno coincide con el coseno, ya que la tangente es seno partido por coseno. Ese ángulo es 45 grados. Y puesto en radianes, pues sería pi cuarto. Si no caéis en esto, no pasa nada. Lo hacéis con la calculadora y es todo mucho más fácil. Vamos a ver ahora en qué cuadrante está. Como vemos, la parte real es positiva. Entonces mira a la derecha del eje Y. La parte imaginaria vemos que es negativa. Así que tiene altura negativa. Es decir, esto está en el cuarto cuadrante. Nos vamos a nuestra gráfica de la derecha, está aquí en el cuarto cuadrante y usamos esta formulita que tenemos aquí para el ángulo θ. Con lo cual θ es igual a 2pi menos nuestro ángulo alfa, que es pi cuarto. Esto nos va a dar 7 pi cuartos. Ya tenemos nuestro ángulo θ. Con lo cual nuestro número en forma binómica es igual al módulo, que es 5 por raíz de 2, por el coseno de θ, 7 pi cuartos, más i por el seno de 7 pi cuartos. Y en su forma exponencial es 5 por raíz de 2 por elevado a nuestro θ, 7 pi cuartos, por nuestra i imaginaria. Ya lo tenemos aquí en forma exponencial, aquí en forma polar y aquí en su forma binómica. Ya hemos hecho los 4 casos, uno por cada cuadrante. Y ahora os hago una pregunta: ¿qué pasa si ese punto está tocando la gráfica? Es decir, si está sobre el eje X aquí, sobre el eje Y aquí, ¿qué pasará? Pues vamos a verlo. Imaginemos que tenemos este número de aquí, el menos 5 a secas, sin su parte imaginaria. Pues bien, vamos a proceder de la misma manera. Sacamos su módulo. El módulo va a ser menos 5 al cuadrado y ahora más su parte imaginaria al cuadrado, que es 0. Esto tenemos que es raíz de 25, que nos da 5. Ya tenemos su módulo. Vamos a ver ahora cuál es su ángulo alfa. Alfa es la arcotangente de B entre A. Aquí tenemos este numerito. La parte B, que es lo que va con la I imaginaria, es 0. Pues bueno, lo ponemos aquí. Y abajo el menos 5. Esto de aquí es la arcotangente de 0. ¿Cuál es la arcotangente de 0? Pues el ángulo cuya altura es 0. Y hay dos ángulos que tienen altura 0. ¿Qué ángulos tienen seno igual a 0? Pues el 0 y el pi. Nosotros siempre vamos a coger el que esté en el primer cuadrante. Así que entre el 0 y pi vamos a coger el 0. Vamos a calcular ahora su ángulo θ. Primero vamos a ver dónde está situado este número. Como vemos es menos 5. El menos 5 está sobre este eje de aquí. Está entre el tercer cuadrante y entre el segundo cuadrante. Nos venimos aquí a la derecha y ahora hay una cosa curiosa. Nos da igual usar esta fórmula del segundo cuadrante o esta del tercer cuadrante. Vamos a ver por qué.
Si nosotros usamos la del segundo cuadrante, θ es igual a pi menos nuestro ángulo alfa, que es 0. Si hubiésemos cogido el de abajo, tendríamos que θ es igual a pi más 0. Con lo cual, aquí se demuestra que es exactamente lo mismo. Es decir, nuestro ángulo θ va a ser pi. Otra manera de verlo es ver nuestro menos 5 situado aquí donde está, en la gráfica de la izquierda, y vemos que ese ángulo, si hacemos así, llega hasta nuestro ángulo pi, y ya lo tendríamos. Con lo cual, este menos 5, en su forma polar, sería su módulo, que es 5, por el coseno de nuestro ángulo θ, que es pi, más i por el seno de pi. Como vemos, esto nos va a dar menos 5, ¿no? Porque el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Menos 1 por 5 es menos 5, con lo cual todo va bien. Y ahora en nuestra forma exponencial, pues sería nuestro módulo, que es 5, por e elevado a nuestro ángulo θ, que es pi, por i. Y ya lo tendríamos aquí en la forma exponencial, en la forma polar o trigonométrica y en su forma binómica. Vamos ahora con el último ejemplo. Tenemos este número que es menos 6i. Tiene parte imaginaria, pero no tiene parte real. Vamos a calcular su módulo. Sería raíz de 0 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Esto va a ser raíz de 36, que es 6. Ya tenemos su módulo. Vamos a calcular su ángulo alfa. Pues tenemos la arcotangente. Y ahora vemos la parte imaginaria en la que va arriba, menos 6. Y nuestra a es 0. Esto que es igual al arcotangente de infinito. Y vamos a ver cuál es el arcotangente de infinito. Los ángulos cuya tangente es infinito son los que tienen coseno igual a 0. Coseno igual a 0 son el ángulo pi medios, que lo vamos a poner aquí, o el ángulo 3 pi medios. Como vimos antes, tenemos que elegir uno de los dos. ¿Y qué dije? Que nos quedásemos con el del primer cuadrante, es decir, con el pi medios. Ahora vamos a calcular su ángulo θ. Vamos a ver en qué cuadrante está el menos 6i. El menos 6i está aquí justo. Está en el eje y, pero por abajo. Con lo cual nos venimos a la gráfica de aquí. Podemos usar tanto esta de aquí como esta. Vamos a usar las dos para que veamos que nos tiene que dar lo mismo. Si usamos la del tercer cuadrante, tenemos que θ es igual a pi más nuestro ángulo alfa, que es pi medios. Esto sería 3 pi medios. Si usamos la del cuarto cuadrante, vamos a ver que nos tiene que dar exactamente lo mismo. Sería 2pi menos pi medios. ¿Y cuánto nos da esto? Pues casualmente nos da también 3 pi medios. Otra manera de verlo, como ya he dicho, es darnos cuenta que el menos 6i va aquí, sobre este eje. ¿Qué ángulo es ese que da toda la vuelta y llega aquí? Pues 3 pi medios, como ya hemos visto ahí. Así que este número que tenemos aquí en su forma binómica, en su forma polar, sería su módulo por el coseno de 3 pi medios más i por el seno de 3 pi medios. Vamos a ver si esto tiene sentido. Tenemos aquí este 6, el coseno de 3 pi medios, miramos la gráfica y ese coseno es 0, con lo cual esto se va. Y el seno de 3 pi medios es menos 1, con lo cual menos 1 por nuestra i por nuestro 6, pues nos da menos 6i, todo cuadra. Y en su forma exponencial, pues sería su módulo por elevado a su ángulo θ por nuestra i latina. Y ya lo tenemos en forma exponencial, forma polar y forma binómica. Bien, pues esto es todo por hoy. Habéis visto que no es tan difícil y además se hace rápido. Vamos a seguir con este boletín de ejercicios de la Universidad de Ingeniería.
Poco a poco vamos a aprender a hacer raíces enésimas de binomios y potencia muy grande. Por ejemplo, un número binómico elevado a 2000. Y vamos a aprender a calcular esas cosas. Estaros atentos, suscribiros y no os agobiéis mucho que esto se saca.